Paz de Cristo, amada iglesia. En esta noche el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes un tema algo diferente, pero sin duda que merece la pena estudiar a la luz de la palabra de Dios. Un tema titulado Los 12 misterios de Dios. Este tema va a llevar análisis bíblico de algunas citas bíblicas que sin duda nos permitirán al estimado hermano o hermana que nos pueda estar visualizando o nos pueda visualizar posteriormente la palabra de Dios, la cual sin duda trae edificación para nosotros, para usted, para mí y para todos nosotros. Sin más preámbulo, comenzamos este importante tema, los 12 misterios de Dios. Soy su hermano y servidor en la fe, Farid Figueroa. Comenzamos entonces. Para iniciar, hay una cita bíblica que me gustaría iniciar, la cual dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esta cita bíblica nos dice que hay cosas secretas que a nuestra mente limitada, y a nuestra mente limitada no se nos han sido reveladas, mas hay cosas que sí se nos fueron reveladas. Las cosas ocultas pertenecen al Señor. Hay cosas que nuestra mente no alcanza aún ni va a alcanzar a percibir, mas hay cosas que Dios a bien le ha placido revelarnos, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Pero como aquí dice, el que revela los secretos, los misterios de lo espiritual, es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. El libro de Daniel capítulo 2, verso 28, dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Hay cosas secretas, misterios que el Señor sí le place revelar a sus hijos, pero como dice el libro de Isaías, se han revelado a través de la palabra de Dios, que es justamente hoy va a ser nuestro análisis, nuestro tema, los 12 misterios de Dios. Son misterios que el Señor reveló a sus siervos, a sus profetas en la Escritura. Porque es el solo Dios el que revela, el que bien le place revelar sus misterios. El primer misterio, misterio número 1. Igual, si pueden y quieren y gustan ir anotando, lo pueden ir haciendo. Misterio número 1, el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, en griego, Hamashiach, o en hebreo, Cristo el ungido. Efesios capítulo 3, verso 4, es la cita que respalda de qué trata el primer misterio. Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual pudiste entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No vamos a desglosar misterio por misterio por cuestiones de tiempo, pero posteriormente podemos desglosar misterio
por misterio. Primer misterio es el misterio de Cristo. El segundo misterio, el misterio de Israel, de Jacob, del pueblo de Dios. Es decir, el misterio de cuando el pueblo de Dios va a ser restaurado, de la restauración de Israel. Romanos capítulo 11, verso 25, dice de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes acerca de ustedes mismos, que un endurecimiento parcial ha ocurrido a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Segundo misterio, el misterio de Israel, el misterio de la restauración de Israel. Este es un tema muy bonito que, repito, podríamos ir desglosando a través incluso de una serie de los misterios bíblicos, de los misterios de Dios. Tercer misterio, el misterio de la transformación de los vivientes. El misterio de aquel día en que nuestros cuerpos corruptibles, humanos, de carne y hueso, van a ser transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. Dice: he aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, o sea, lo divino, lo espiritual. Nuestro cuerpo, repito, de sangre, de cuerpo, de materia, de huesos, no puede heredar la vida eterna. Por tanto, en aquel día nuestros cuerpos habrán de ser transformados. Aquí entonces está el tercer misterio, el misterio de la transformación de los vivientes. Cuarto misterio, el misterio de su voluntad, el misterio de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 9 al 10. Efesios capítulo 1, verso 9 al 10. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su voluntad, el cual, según su beneplácito, el cual se había propuesto a través de sí mismo. El misterio es el cuarto misterio, el misterio de su voluntad. Que el cristiano, que la persona que cree en Cristo, descubra cuál es la voluntad, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, para cada uno, para usted, para mí, para todos sus hijos, entender cuál es el misterio, cuál es la voluntad que Dios tiene para con nosotros, porque no es la misma. El propósito, la voluntad que tiene para uno no es el mismo que tiene para otro. No porque Dios sea injusto, no. Tan amoroso, tan soberano, tan justo es nuestro Dios, que el misterio de la voluntad, el misterio de su voluntad hacia nosotros es entonces entenderlo. Este es el cuarto misterio, el misterio de su voluntad. Ahora vamos al quinto misterio, misterio número 5, el misterio de Cristo y la iglesia, el misterio del esposo y la amada, el misterio de Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, verso 31 y verso 32. Dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su esposa, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia.
el misterio tan bonito, tan hermoso que Dios tiene en unificar, en hacernos uno con Cristo, así como el apóstol Pablo utiliza esta analogía humana, el compararnos, así como el hombre cuando se casa con su esposa, con su mujer, se allegan dos y se hacen uno solo. Asimismo el misterio de la iglesia, el misterio de Cristo y la iglesia, que seamos, o la voluntad de Dios es que seamos uno con Él. La amada, la iglesia, la esposa con el amado, con Cristo, con el esposo. Misterio número 6. Misterio número 6. El misterio de la fe. El misterio de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 9. Dice de la siguiente manera: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe se efectúa a través de una santificación, de una reconciliación con una conciencia, con una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por tanto, entendemos a grandes rasgos a qué se refiere el misterio de la fe, de acuerdo a Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 9. Misterio número 7. Misterio número 7. El misterio del Evangelio. Misterio del Evangelio. Efesios capítulo 6, verso 19. Efesios capítulo 6, verso 19. Dice: y por mí, a fin de que, al abrir la boca, me sea dada palabra para dar a conocer con osadía el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Este misterio está muy interesante, que, repito, podríamos desglosar en futuras enseñanzas. El misterio del Evangelio. Se nos ha hablado de que el Evangelio son buenas nuevas. Es la gracia, es el favor de Dios a través de la reconciliación por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero qué curioso, qué interesante es esta cita bíblica, el misterio del Evangelio. Y por mí, repito la cita bíblica, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con osadía el misterio del Evangelio. Interesante misterio, muy interesante, y sin duda mucho que analizar de este precioso misterio del Evangelio. Misterio número 8. Misterio número 8. El misterio de Cristo en nosotros. El misterio de Cristo en nosotros. Colosenses capítulo 1, verso 27. Colosenses capítulo 1, verso 27. Pues dice de esta manera: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio entonces de Cristo en nosotros, de vivificar a Cristo en nuestras vidas, de exaltar a Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro diario vivir. El ministerio de Cristo en nosotros, el cual es la esperanza de gloria. Misterio número 9. Misterio número 9. El misterio de la piedad. Este es un hermoso misterio que lo hemos entendido pocas iglesias, pero que es bonito y es hermoso predicar, y debemos
también ser muy celosos en defender este misterio, el misterio de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. E indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad, el misterio de Jesucristo hecho carne, el misterio del Verbo de Dios, el misterio de Cristo, de Dios reconciliando al mundo, de Cristo, de Dios estando en Cristo, reconciliando al mundo para sí mismo, el misterio del Verbo hecho carne, el misterio del Dios único hecho carne a través de forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El misterio de un solo Dios, el misterio de Dios reconciliando al mundo, el misterio de la piedad. Misterio número 9. Vamos al misterio número 10. Misterio número 10. El misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro. El ministerio de las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 1:20. Dice de esta manera. Vamos en el misterio número 10. Apocalipsis capítulo 1, verso 20. El misterio de las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas dice que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Características de las iglesias de Apocalipsis. Las 7 iglesias, el misterio de las estrellas, el misterio de las 7 estrellas que Dios le mostró a su siervo Juan para, en este libro, también llamado Revelación o Revelaciones, también conocido como Apocalipsis. Dios le muestra una visión, en esta visión, el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, dice el Señor, y de los 7 candeleros de oro. En esta visión, las 7 estrellas son los 7 ángeles, las 7 iglesias, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Misterio número 11. Misterio número 11. Dice: el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Dice de la siguiente manera: porque ya está actuando el misterio de la iniquidad, y Él es el que ahora actúa, y Cristo le permite actuar hasta que se cumpla el tiempo en que sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Este ya está actuando. El misterio de la iniquidad ya está actuando por permiso, por autorización de Cristo. Ya está actuando, pero no será permanente. Será hasta un tiempo y Dios lo quitará de en medio. Misterio número 11. Ahora vamos por último al misterio número 12. El misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. El misterio de la mujer y de la bestia que la lleva. Apocalipsis 17:7. Apocalipsis 17:7. Dice
esta cita. Y el ángel me dijo: ¿por qué te sorprendes? ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Este misterio hace alusión a reinos. Este misterio hace alusión a gobiernos. Que repito, cada misterio podríamos desglosarlo en futura ocasión, porque entonces entenderíamos con más detalles, con más detenimiento, a qué se refiere cada uno de estos misterios. ¿Por qué te asombras? ¿Por qué te sorprendes? El misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Este es el misterio número 12. El Señor Jesucristo, como decíamos al principio, el Señor Jesucristo revela a sus siervos las cosas que Él quiere. El Señor Jesucristo reveló a sus siervos sabiduría en la palabra de Dios, sabiduría en aquellos hombres, en aquellos profetas que hablaron, palabra inspirada por Dios. Pues no en vano la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, para enseñar, para reprender, para corregirnos, para instruirnos en toda justicia. Seamos cristianos, seamos una iglesia que busque comprender, que busque ansiosamente, ya no el alimento, la leche espiritual, como decía el apóstol Pablo, sino que ahora busquemos el alimento sólido, que actuemos, que busquemos no actuar, no ser niños en la fe espiritualmente hablando, sino que busquemos ahora el alimento sólido, que busquemos el alimento sólido de la palabra de Dios y podamos crecer en el conocimiento de Dios, que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Pedro 3:15, la cual voy a darle lectura. Dice: sino santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones y estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón acerca de nuestra esperanza que hay en nosotros. El Señor, en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios, nos deja ver no solamente estos 12 misterios que hemos compartido, que he compartido el día de hoy con ustedes. El Señor nos permite, cuando queremos estudiar su palabra, ir de en aumento, creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ese es el deseo, que su pueblo no perezca porque le falte conocimiento. En estos tiempos tan peligrosos, tan adversos, tan difíciles, es necesario que la iglesia se capacite en el estudio bíblico para que no seamos llevados, como dice la Escritura, de aquí para allá, de allá para acá, como cual ola es llevada de un lugar a otro, sino que ahora crezcamos y no perezcamos, que en la palabra de Dios, en este texto tan importante como es
mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, que este texto no se cumpla en nosotros, que este texto al contrario, no perezcamos por falta de conocimiento. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tenemos hambre de la palabra de Dios, de escucharla, de entender la palabra de Dios. Dios poco a poquito nos va revelando sus misterios, nos va revelando su voluntad para no perecer. Esta breve enseñanza que hoy compartí fue con este propósito, entender que el Señor tiene misterios que nos pueden servir en nuestras vidas para entender mejor también estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que estamos atravesando, y no solo en lo social meramente, sino también en lo climático. Estamos viendo cambios muy bruscos, cosas que antes no se veían, en lo social, en lo religioso, en lo personal, en lo espiritual, en lo emocional. El Señor, estamos viendo que se están cumpliendo los tiempos, se están cumpliendo las profecías, y este tema breve que fue los 12 misterios de Dios o 12 misterios bíblicos nos deben de ayudar a entender la relación que tiene el reloj espiritual, el reloj del Señor, con el reloj terrenal, con el reloj de lo que como sociedad, como mundo en sí, estamos viviendo. Que esta enseñanza, hermanos, hermanas que puedan escucharla o que la estén escuchando, haya sido de bendición, haya sido de edificación a sus vidas, a sus corazones. Deseo de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús, que el Señor siga permitiéndonos crecer poco a poco en su servicio. Soy su hermano y servidor, Farid Figueroa. El Señor les bendiga.